Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, detalles jugosos y sobre todo mucho corazón. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha puesto a todos los fans de la pareja turca más querida a especular, a suspirar y, en definitiva, a tener un montón de preguntas. Estamos hablando por supuesto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de una confesión que ha dado muchísimo de qué hablar. El título lo dice todo, Hande Erçel confiesa, Kerem Bürsin tenía razón en esto. Así que pónganse cómodos porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta revelación que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos lo más interesante y lo desglosamos para ustedes. Presionen ese botón rojo y activen la campanita para que les avisen de cada nuevo vídeo. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia que nos trae aquí hoy gira en torno a Hande Erçel y una declaración que ha hecho pública recientemente, en la que admite que Kerem Bürsin, su expareja y coprotagonista de la exitosa serie Sen Kalkam, tenía razón en algo. Y créanme, amigos, con la química explosiva que ambos tenían en pantalla y la intensidad de su relación fuera de ella, cualquier cosa que uno confiese sobre el otro se convierte en noticia de primera plana. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿en qué tenía razón Kerem? ¿De qué se trata esta confesión tan reveladora? Pues bien, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a esos momentos de rodaje, a esas entrevistas, a esas miradas que lo decían todo. Todos recordamos la burbuja que crearon Hande y Kerem con Sen Kalkam. Fue más que una serie, se convirtió en un fenómeno. La química entre Eda y Serkan, interpretados por ellos, trascendió la pantalla y cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Y como era de esperar, los rumores y las especulaciones sobre su relación sentimental no tardaron en aparecer. Al principio ambos lo negaban, manteniendo una línea de profesionalismo. Pero con el tiempo y ante la evidencia de su conexión, admitieron que estaban juntos. Su relación fue sin duda uno de los temas más comentados en Turquía y más allá. Ahora, la confesión de Hande no se trata de un secreto guardado bajo 7 llaves, ni de una traición, nada de eso. Se trata de algo mucho más sutil, algo que revela una dinámica interesante en su relación y en su forma de trabajar juntos. Según lo que se ha podido conocer a través de diversas entrevistas y reportes de prensa, esta confesión de Hande Erçel se refiere a la forma en que Kerem Bürsin solía reaccionar o percibir ciertas situaciones durante el rodaje, o incluso en su vida personal. Y lo más interesante es que Hande con el tiempo ha llegado a reconocer que Kerem tenía una visión acertada, una intuición correcta en esos momentos. Vamos a desglosar un poco más. No hay una única declaración de Hande que diga explícitamente Kerem tenía razón en X. Más bien, la confesión parece ser el resultado de reflexiones posteriores, de mirar atrás y darse cuenta de que la perspectiva de Kerem, en ciertos aspectos, era la correcta. Se especula que podría tratarse de la presión del trabajo, de cómo manejar la fama repentina, de las críticas, o incluso de percepciones sobre ciertas personas o situaciones que surgieron durante su relación y el éxito de la serie. Por ejemplo, es muy común que en el mundo del espectáculo, y especialmente cuando se experimenta un éxito tan masivo, los artistas se enfrenten a todo tipo de presiones. Kerem Bürsin, al ser un actor con una trayectoria más larga y quizás con más experiencia en el manejo de la fama, podría haber tenido una visión más realista o cautelosa sobre ciertos aspectos que Hande, al estar en el pico de su popularidad de una manera tan explosiva, podría no haber percibido de la misma forma. Y ahora Hande, con la distancia y la experiencia, parece reconocer que esas precauciones o esas percepciones de Kerem eran acertadas. Otra posibilidad es que la confesión esté relacionada con la dinámica de su relación. A veces en una pareja uno de los dos tiende a ser más previsor, más observador de los detalles, mientras que el otro puede ser más impulsivo o confiado. Si Kerem Bürsin poseía esa cualidad de anticipar problemas o de ver las cosas con mayor claridad en ciertas circunstancias, y Hande Erçel, en su momento, quizás no le dio la importancia debida, pero ahora reconoce esa perspicacia, entonces ahí reside la clave de la confesión. Pensemos en el estrés de un rodaje diario, la necesidad de estar siempre al pie del cañón, la exposición mediática constante. Es fácil que se generen roces o malentendidos. Y en una relación tan pública como la de ellos, cualquier discrepancia de opinión, por pequeña que sea, podía magnificarse. Lo que Hande está
Admitiendo es que en algunas de esas diferencias, la postura de Kerem era la más sensata, la más acertada. Esto no significa que ella estuviera equivocada, sino que él, en ese momento particular, tenía una perspectiva que resultó ser la correcta. Esta confesión, amigos, habla mucho de la madurez de Hande Erçel. Admitir que alguien más, y en este caso su expareja, tenía razón, requiere humildad y autocrítica. No es algo que todo el mundo esté dispuesto a hacer, especialmente en una situación donde la relación terminó. Demuestra que a pesar de la ruptura Hande valora la perspectiva de Kerem y reconoce su inteligencia o su buen juicio en determinados momentos. Además, este tipo de declaraciones pueden ser muy reveladoras sobre la dinámica que existía entre ellos. Quizás Kerem era el más pragmático, el que pensaba más en las consecuencias a largo plazo, mientras que Hande era más idealista o confiaba más en el momento presente. Y ahora, con el paso del tiempo, Hande ha aprendido a valorar esa otra perspectiva. Podría tratarse de algo tan simple como la forma de gestionar el estrés, o tan complejo como las estrategias para navegar en la industria del entretenimiento. Hay que recordar que ambos eran jóvenes, estaban en el apogeo de sus carreras y se vieron envueltos en un torbellino mediático y emocional. En ese contexto es natural que existieran diferentes formas de ver las cosas. Y que Hande ahora reconozca que Kerem acertó en algo, es una señal de crecimiento personal y de una apreciación por las lecciones aprendidas, incluso de relaciones pasadas. ¿Podría ser algo relacionado con el futuro? Quizás Kerem le advirtió sobre las dificultades de mantener una relación en el ojo público, o sobre las presiones de la fama, y Hande, aunque lo escuchó, no lo entendió del todo hasta más tarde. O tal vez se trata de decisiones profesionales. Kerem podría haberle aconsejado sobre ciertos proyectos o sobre cómo enfocar su carrera, y ella, en retrospectiva, se da cuenta de que su consejo era el correcto. La belleza de estas confesiones es que nos permiten ver a nuestros ídolos como personas reales, con sus aciertos, sus errores y sus momentos de aprendizaje. Y Hande Erçel, al compartir esto, nos muestra una faceta muy humana y reflexiva. No se trata de culpar a nadie ni de señalar quién tuvo la culpa en la ruptura, sino de reconocer la validez de la perspectiva de la otra persona en un momento dado. Podríamos imaginar situaciones hipotéticas. Quizás estaban discutiendo sobre cómo reaccionar ante un rumor en la prensa. Kerem podría haber dicho, no le demos importancia, dejemos que se disipe solo. Y Hande en ese momento quizás quería salir a aclarar todo. Con el tiempo se dio cuenta de que la estrategia de Kerem era la más efectiva para evitar un escándalo mayor. O tal vez era algo más personal, como la forma de manejar las críticas negativas en redes sociales. Kerem, con más experiencia, podría haberle recomendado tomar distancia y no dejarse afectar por los comentarios negativos. Y Hande, después de pasar por momentos difíciles, ahora entiende la sabiduría de ese consejo. Lo importante aquí es que Hande Erçel, a través de esta confesión, no solo nos habla de Kerem Bürsin, sino de su propio viaje de autoconocimiento. Nos dice que está en un proceso de aprendizaje continuo, de evaluar sus experiencias y de reconocer las verdades que han surgido, incluso de las relaciones que ya no están presentes en su vida. Es una muestra de que las experiencias, incluso las dolorosas, pueden ser fuentes de crecimiento y sabiduría. Y para los fans, que tanto adoraron su relación, estas declaraciones añaden una capa de complejidad y entendimiento. Nos permiten ver que su conexión fue real y profunda, y que incluso después de la separación, existe un respeto y un reconocimiento mutuo de sus virtudes. No se trata de una guerra fría, sino de un reconocimiento de que ambos aportaron cosas valiosas el uno al otro, y que las lecciones aprendidas en esa etapa de sus vidas siguen resonando. Entonces, resumiendo un poco todo este revuelo, la confesión de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin teniendo razón en esto, se refiere a reconocer que en determinadas situaciones, la perspectiva, el juicio o el consejo de Kerem era el correcto. No se trata de un único incidente concreto que se haya hecho público, sino de una admisión general que surge de reflexiones posteriores a su relación y al éxito de la serie que los catapultó a la fama mundial. Esta declaración demuestra la madurez de Hande, su capacidad de autocrítica y su aprecio por las lecciones aprendidas, incluso de relaciones pasadas. Para los fans, esto solo añade más a la fascinación que sienten por esta pareja, recordándoles la profundidad de su conexión y el respeto que, a pesar de la separación, parece existir entre ellos. Es un recordatorio de que el crecimiento personal a menudo implica reconocer la sabiduría en los demás, incluso en aquellos con quienes las cosas no terminaron como ese. Esperaba.
Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este desglose de la reciente confesión de Ander Zell. Ha sido fascinante adentrarnos en los matices de esta noticia y reflexionar sobre lo que implica. ¿Qué opinan ustedes sobre esta confesión? ¿Creen que podría referirse a algo específico que vivieron durante el rodaje o en su relación? Me encantaría leer sus teorías y sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Su opinión es súper importante para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Andy y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima. Adiós.